¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos pendientes todavía de esos chubascos que se están produciendo en zonas del norte peninsular, con una cota de nieve que ha ido descendiendo durante las últimas horas a los solo 900, 1100 metros. Así va a continuar. Tenemos una masa de aire frío y en el Mediterráneo vemos cómo va a predominar el sol, por ejemplo, en la costa catalana. Cielo ¿Pero estará qué totalmente dices? despejado Pues aquí está durante lloviendo. las próximas horas. ¿Perdona? ¿Cómo dices? Pues que no acertáis nunca. O sea, aquí está diluviando. Vamos a ver. Espera, ¿cómo te lo cuento? ¿Tú sabes de esto? No, ¿verdad? Pues vente para aquí, que te cuento cómo se hace un pronóstico. Si estás viendo esto, es que eres una mente inquieta. Ya somos dos. Me llamo Pérez Tupiñá y quiero investigar cómo la ciencia intenta solucionar grandes problemas globales, explicarnos cómo funciona el mundo y hacernos más felices. Y para ello, busco cerebros que estén en la mismísima frontera del conocimiento, para que nos cuenten lo que saben. Bienvenidos. Es el tema más recurrente que tenemos. Entramos en el ascensor y... ¡Uf, qué calor hoy, ¿no? Sí, esto a esta época no es normal. El tiempo está loco. ¿Es así o no? O sea, ¿hay más tormentas, danas o olas de calor o frío más intensas y en momentos que no toca ahora que antes? Hoy lo veremos y miraremos también al futuro, en un contexto de calentamiento global. ¿Cómo será el tiempo del día a día aquí en la península? ¿Cómo afectará a destinos turísticos, a cultivos? ¿A qué riesgos meteorológicos concretos nos tendremos que adaptar? Oye, ¿y cómo mejorarán las predicciones? Hoy en el ascensor miramos el teléfono y comentamos, a las 6 empieza a llover con un 60%. ¿Pero quién dice esto? ¿Un humano o una máquina? ¿Y con la inteligencia artificial? ¿Podremos afinar muchísimo más? El primer mapa del tiempo no se presentó hasta 1956 en televisión española, de la mano del mítico Mariano Medina, el primer hombre del tiempo. Lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditarme, pero no me mojen el traje, por favor. Ha llovido mucho desde entonces, aunque para chaparrón el que me espera hoy en Torre España. ¡Hombre! ¿Qué tal? Perdona, ¿eh? No, perdonado. Cuéntame, ¿Qué quieres saber? pues ¿cómo se hace la predicción meteorológica? Bueno, pues lo primero de todo, tú que vienes de la calle, ya Sí. sabes qué tiempo está haciendo ahora. También queremos saber qué tiempo ha hecho durante las últimas horas, pero Vale. sobre todo, lo más importante, qué va a pasar, que eso es lo que más quiere saber la gente. Claro, y lo más difícil también. Exacto, y a eso vamos ahora mismo. ¿En el equipo sois físicos, meteorólogos? Pues somos un variadito, la verdad, es multidisciplinar. Ajá. La gran mayoría son físicos, pero, por ejemplo, Andrés Gómez es geógrafo, Ana de Roque es periodista, yo soy óptica con máster en meteorología, y la verdad es que todo eso, al ser tan variados, también suma. Ajá. O sea, sois los científicos de la tele. Sí, podríamos decirlo así. Bueno, sí. Bueno, pues este es nuestro puesto de trabajo. Ahora, lo que te decía antes, o sea, al final queremos saber lo que ha sucedido durante las últimas horas. Para eso tenemos distintas fuentes de información, sobre todo la Agencia Estatal de Meteorología, que tiene una red de estaciones meteorológicas diseminadas por toda nuestra geografía. Por ejemplo, en su web tienes el ranking, ¿no?, de temperaturas, las temperaturas más altas, las más bajas, las rachas de viento más fuertes, la cantidad de precipitación que se ha acumulado. Entonces nosotros, por ejemplo, todos estos datos observados los importamos también a nuestra máquina y hacemos nuestros mapas. Un modelo, ¿cómo funciona? Pues te coge unas condiciones iniciales, es decir, qué está sucediendo ahora, le aplica las fórmulas que gobiernan la atmósfera, ¿no?, por decirlo así, las fórmulas físicas matemáticas, y una vez ha introducido los datos en esas fórmulas, ya te da unos resultados y te los pinta con manchas. Vale. Dijéramos, pues manchas de precipitación o las rachas de viento. Por ejemplo, esto tendríamos aquí la tramontana o el cierzo. Eso, el modelo te Futuro. dice cómo evolucionarán Exacto. y allí tú interpretas lo que pasará. Efectivamente. O ya te dice lo que pasará. Bueno, tú lo interpretas, porque al final hay distintos modelos. Ok. Sabemos que en ciertas ocasiones el europeo te va a acertar más, o en otras igual el otro que tenemos te acierta más. O sea, hay varios modelos que Sí.
que predicen el Sí. tiempo. ¿Y sabéis que hay alguno que funciona mejor que otro? Bueno, incluso te están dando resultados distintos. Vale. Normalmente no, ¿eh? Normalmente Vale. se ajustan bastante y hay poca variación. Pero hay circunstancias, por ejemplo, con danas, que es más difícil de prever, que te pueden cambiar bastante en cuestión de horas. O sea, hay un grado de subjetividad Hay un grado, en, sí. en vuestro trabajo. Claro, ahí está la figura del predictor. O sea, al final tú tienes estos mapas de manchas, como si dijéramos que te da el modelo, y tú interpretas si eso te lo crees o no. Te puede estar dando, por ejemplo, imagínate, una pequeña manchita de precipitación en Madrid, y tú sabes que va a soplar viento fuerte. Pues ya no va a caer. Sabes que no va a caer. O en Zaragoza. En Zaragoza, como haya cierzo y te dé un poquito de precipitación, dices, ya no cae. El cierzo se lo lleva. Y otro lo puede interpretar diferente. Y otro, sí, exacto, o una app del móvil. La app del móvil que ve la manchita te va a decir que va a llover en Zaragoza. Es como poco científico, ¿no? Este grado No. de subjetividad. ¿O? No es poco científico. Al final, o sea, es lo que te digo, o sea, la atmósfera tiene un caos Claro, también. claro. O sea, y eso entra dentro de la ciencia. Porque tú has notado es que hay cada vez más anomalías en el clima fuera de temporada. Sí. Pero vamos, lo he notado yo y cualquiera que salga a la calle Claro. se da cuenta. O sea, que las cosas han cambiado tanto en la subida de temperatura pues, como en los eventos extremos. El clima ha cambiado y también la manera de predecir el tiempo. Desde que salió el primer boletín meteorológico en España en el año 1893, las predicciones han mejorado exponencialmente gracias a muchísimos más sensores que recogen datos, potencial computacional y modelos más precisos. Hasta la llegada arrolladora de los superordenadores y la inteligencia artificial, planteando una nueva revolución en la manera que se pronosticará el tiempo. Expresiones que escuchamos en telediarios como ciclogénesis explosiva ya no nos resultan tan extrañas, y los eventos extremos afectan sectores sensibles que deberán adaptarse, como el turismo o la agricultura. El cambio climático es una realidad, pero ¿cómo se monitoriza un sistema tan caótico como el de la atmósfera? Solo en España hay 814 estaciones automáticas y 96 observatorios repartidos por toda la península, además de 2.335 estaciones pluviométricas y decenas de radares, a los que se suman una red de boyas meteorológicas en el mar que registran oleajes y corrientes marítimas. Y además los más de 150.000 vuelos diarios que registran condiciones de la atmósfera alta, por no hablar de los satélites de observación en órbita. Gracias a estos sensores se recopilan datos como vientos y su velocidad, temperaturas, movimiento y posición de las nubes, presión atmosférica, precipitación acumulada, oleaje y niebla, así como la formación de borrascas, ciclones y huracanes. Toda esta información se recibe en las agencias meteorológicas, donde se procesa con modelos numéricos capaces de resolver las ecuaciones que describen las leyes físicas de la atmósfera. Como la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Algunas de sus competencias son las predicciones meteorológicas para el tránsito aéreo, el marítimo, así como las alarmas de fenómenos adversos para la protección civil, además de ofrecer su propio pronóstico. Hola, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estaba mirando como si parece que va a llover y digo, tú sin datos y sin modelos, o sea, con la experiencia que tienes, ¿puedes saber si va a llover o no? No. ¿Ah, no? O sea, puede hablar de lo que va a pasar los próximos minutos porque es lo que estás viendo, pero más allá necesitamos nuestros datos, satélites y la información de los modelos para decir algo con un mínimo de fiabilidad. Esteban Rodríguez evalúa qué modelos funcionan mejor para predecir el comportamiento de la atmósfera e interpreta sus resultados. Las pantallas le indican incluso dónde caen los rayos y no esconden ningún secreto para él. Esto donde estamos es el centro de proceso de datos de AEMET. Aquí toda la información que tomamos de observaciones, estos datos que nos completan la imagen de cómo está la atmósfera, de qué es lo que está pasando, necesita almacenarse y necesita, según van llegando, disparar una serie de procesos, ejecuciones del modelo, activación de avisos porque se ha observado un dato que pasaba un cierto umbral. Este centro lo que hace es mantener todo ese flujo de datos y de información
que sirve pues, a defensa, a los aeropuertos, a las predicciones, a la ejecución del modelo. O sea, es una infraestructura muy crítica, ¿no? Claro. Y respecto a hace 10, 15, 20 años, ¿qué ha cambiado? ¿Tenéis más mediciones, más capacidad computacional? ¿Modelos también son diferentes? O... Han cambiado muchas cosas. Hay muchas más observaciones, hay más información y luego la capacidad computacional ha aumentado muchísimo. Algo que antes, con una información más limitada, se hacía de manera un poco más artesanal por parte del predictor, que interpreta luego las salidas de los modelos, bueno, pues ahora hay una mayor cantidad de productos de información automática, ¿no? Que facilitan ese trabajo o hace que se pueda ser mucho más preciso. La potencia computacional que comenta Esteban la ofrece la joya de la corona recién instalada en la EMET, el superordenador Cirrus, una de las máquinas más potentes de Europa cuya capacidad de cálculo es hasta 10 veces superior a la de sus predecesores y puede procesar un modelo meteorológico complejo en pocos minutos. Cirrus es espectacular, sin duda, pero 14 de noviembre de 2023, DeepMind de Google presenta GraphCast, un modelo de inteligencia artificial que predice el tiempo de todo el planeta a 10 días vista. Lo hace solo en un minuto, con gran precisión y con un portátil. Y lo hace a su manera, con Machine Learning. No aplicando nuestros modelos más rápido, sino buscando patrones en predicciones anteriores, modificando sus algoritmos hasta acertar más, y sin que sepamos cómo. Pero tú cuando DeepMind presenta sus modelos de inteligencia artificial, ¿te sorprende o dices, bah, tampoco hay para tanto? No, la primera reacción es claramente de sorpresa. Luego te pones a mirar y dices, pues hay una serie de cosas que nos puede ahorrar mucho tiempo en lo que hacemos o que puede ser muy útil, pero a la vez también es verdad que está utilizando la información de los modelos, ¿no? Lo cierto es que todos los servicios meteorológicos, toda la gente que trabaja en investigación de meteorología y de clima está empezando a explorar estos campos. Hay varios equipos con diferentes líneas de trabajo y al final uno mira cómo está la situación y lo que hay desarrollado, lo vuelve a mirar 6 meses después y el cambio es radical, está evolucionando a una velocidad muy grande. La sensación que podemos tener es que con todos estos progresos de inteligencia artificial, el papel del meteorólogo, que aporta su experiencia o su visión, pero o sea, va a ser mínimo. Claro, todo ese papel de interpretación de los modelos, pues esto es algo que cada vez te va a resolver más la inteligencia artificial. Entonces, al final el papel va a estar no tanto en interpretar el resultado final, sino en cómo programas. Va a ser un papel más de informático y de programador y de aplicar el conocimiento de la meteorología a cómo entrenas, a cómo compruebas y calibras este tipo de metodologías. O sea, va a ser un cambio de en dónde enfocas tu actividad. El Observatorio Fabra es uno de los más antiguos de España. Aquí se recogen hasta 100 años de mediciones meteorológicas ininterrumpidas, incluso registros del tiempo que hizo en plena Guerra Civil. Hola, Pera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Y el matemático y geógrafo Javier Martín Vide tiene la experiencia y la visión panorámica para interpretarlas. El incremento de fenómenos climáticos extremos que estamos viendo ya ahora mismo, de sequías, tormentas más extremas, esto sí está claro que es debido al cambio climático, ¿no? Sí, ahora lo podemos afirmar ya. La ciencia del cambio climático nos está diciendo que esos extremos son ya más frecuentes, más intensos y algunos más duraderos. Porque hace 15, 20 años había ciertas dudas, ¿no? De si, como era tanta variabilidad climática, pues no se sabía si era asignada al cambio climático. Sí, es verdad, porque siempre hemos pasado en conjunto, en el mundo mediterráneo en particular, por nuestras sequías estivales y por lluvias torrenciales a veces cuando llega el otoño, pero ahora ya los datos disponibles, que son muchos y fehacientes, nos indican que ha aumentado ya la presencia de esos fenómenos intensos. El sistema tiene más energía, hemos acumulado más calor y eso da lugar también a esos extremos. Por lo tanto, ese sería el panorama. Luego ya podríamos ir distinguiendo entre regiones españolas. El sur-sur, pongamos por caso la Costa del Sol, Málaga, se están tropicalizando. Tienen clima mediterráneo, pero el proceso es atropicalizarse. Mientras que el norte de España, la franja cantábrica, tiende a mediterranizarse. Tiene un clima diferente al Mediterráneo, un clima atlántico, húmedo, templado.
pues bien, empezamos a atisbar algunos elementos que marcan una cierta mediterranización. Y esto preocupa a muchos sectores. Turismo, por ejemplo. Mirad, este mapa, con datos de 2022-2023, nos muestra en rojo las zonas donde aumentó el turismo nacional y en azul en las que disminuyó. Los expertos observan cierto desplazamiento hacia el norte, donde ya se habla de boom turístico, de un sector inmobiliario al alza y de alquileres más caros. También es verdad que vamos a Las Vegas en verano a pesar de que está en el desierto. No decidimos solo por el clima. Pero turismo de playa, de ciudades, de montaña, de esquí... O sea, es un sector importantísimo para la economía española y es fundamental para muchas regiones. Lo debemos analizar, los riesgos y también las oportunidades, ¿eh? Según un informe del Joint Research Center de la Comisión Europea, España estará entre los países que en las próximas décadas perderán turistas a causa del aumento de las temperaturas. Carmen Mínguez lleva años estudiando los factores que influencian los flujos turísticos y no parece tan convencida. O sea, ya hay turismo a todas las épocas del año, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un sin parar. No hay temporada alta ni temporada baja ya en Barajas. Y todo este tema del cambio climático, de las olas de calor, ¿cómo será el turismo dentro de 5, 10, 15 años? ¿Qué creéis? Bueno, hay previsiones ya hechas con mucho rigor por algunos grupos de investigación donde pues se dan cifras concretas del número de viajeros que se perderán en función de un aumento determinado de temperatura. Creo que lo que falta incorporar en ese tipo de estudios va a ser incluir aspectos subjetivos de motivación del viajero, porque ahora mismo se observa cómo, incluso en la actualidad, con el calor que hace, pues la gente viaja a destinos muy cálidos, podemos hablar del Cairo o Estambul, por ejemplo, en el mes de agosto. Pues es interesante tu planteamiento, ¿eh? Porque si tenemos un pensamiento racional, dices, bueno, pues la gente no va a ir a Roma en agosto, pero la gente va igual. Claro. O sea, Porque somos es cuando irracionales. tenemos vacaciones, cuando podemos hacer uso de nuestros días de vacaciones y cuando muchas veces esos destinos también son más económicos, tienen una oferta que nos resulta atractiva y eso es lo que hace que nos movamos. Bueno, es interesante, a nosotros nos gusta hablar de factores sociales desde la perspectiva científica y el turismo, siendo tan importante en España, o sea, vosotros estáis investigando y queréis todavía investigar más factores, ¿no? Sí, nos interesa, por un lado, ver hasta qué punto cambiamos nuestros destinos buscando confort climático o si lo hacemos porque tenemos conciencia con la situación actual y entonces pues, buscamos destinos de proximidad, desplazamientos con medios de transporte menos contaminantes, menos viajes al año. ¿Y la hipótesis de partida es que cambiaremos mucho o poco? La hipótesis de partida es que se prevé que después de las olas de calor del verano del 23 sí que el clima va a empezar a ser un condicionante cada vez mayor y que poco a poco vamos a tener una mayor conciencia a la hora de viajar, a la hora de elegir nuestros destinos y nuestras formas de desplazamiento. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a ver a los meteorólogos del aeropuerto? Porque sí, en los aeropuertos hay meteorólogos. Y de hecho hay algo tan incómodo como las turbulencias, que se ve que en las últimas décadas han aumentado hasta un 55% debido a esta atmósfera más cargada energéticamente que tenemos gracias al cambio climático. Las previsiones meteorológicas son clave para garantizar la seguridad de los vuelos y confeccionar las mejores rutas, con vientos de cola y pocas turbulencias. Para ello, Barajas cuenta con todo tipo de sensores que realizan previsiones a 6 horas vista. Darío Cano, jefe de meteorología del aeropuerto, es una especie de vigilante de las nubes. Tú imagínate, si tú estás en París y tienes que venir a Madrid y te dice el parte que va a haber niebla las próximas 2 horas, pues los gestores que gestionan los vuelos le dicen quédate en París un rato, porque si vienes a Madrid vas a tener que empezar a dar vueltas hasta que te dejen entrar y todo eso es ruido, contaminación, dinero. Cuando miras la pantalla y te giras y ves el cielo, coincide, ¿no? Si coincide, coincide, y si no coincide, para eso está el predictor humano. El predictor humano, su misión es fundamental, sobre todo la aeronáutica, es cuando el modelo te dice una cosa y no está ocurriendo, tú tienes que decir algo.
Ah, pero esto pasa. Anda, claro. Pues mira, este modelo a las 6 de la mañana estaba diciendo que las nubes iban a ser muy bajas por aquí. Y no ha ocurrido, ¿no? Las imágenes de satélites como para los médicos las radiografías. Por ejemplo, con eso ya podrías decir, mira, en las próximas horas lloverá, después no, después sí porque esto se acerca. O... Con esto yo te diría las próximas horas no va a llover. Vale. Con esto que hay ahora aquí no va a llover. No se ve bien las nubes bajas. Estas son nubes muy altas, son cirros. ¿Y cómo lo sabes? ¿Dónde hay una nube baja? Por ejemplo, aquí en Inglaterra, en Europa, todas estas de aquí... Porque se ven menos blanquitas. Son menos blancas. Este color blanco o menos blanco es temperatura. Ah, vale. Cuanto más blanco, más frías, por lo tanto, más altas. Ah. Y cuanto menos altos, estas, por ejemplo, son nieblas seguramente, estratos de nieblas, esto de aquí. Ah, ves. ¿Y por qué tienes tan claro, viendo eso, que no lloverá en las próximas Porque horas? estamos en una situación de anticiclón. Ah. Aquí no... Claro. Y porque además he visto los pronósticos. Ah, bueno, esto también lo podría decir yo. Darío no prevé lluvias en el aeropuerto. Mientras tanto, en Torre España, Albert Barniol ya ha analizado los datos, contrastado modelos, interpretado los resultados y pone en común el pronóstico de los próximos días con el resto de su equipo. Empezamos el invierno climático y empieza también de alguna manera el invierno meteorológico porque las temperaturas a primeras horas serán bajas con mínimas de 1 y de 3 grados. Gracias a su tarea de divulgación hay términos como anticiclón, calima o presión atmosférica que ya no nos resultan extraños, pero el aumento de eventos extremos nos obliga a ampliar el glosario, con conceptos que definan las lluvias torrenciales, como las danas, huracanes en el Mediterráneo, llamados medicanes, o... ¿Ciclogénesis explosiva? Pues mira, el término ciclogénesis es ciclogénesis, la formación de un ciclón. Eso es la formación de una borrasca normal. Pero si le añades ese adjetivo de explosiva, quiere decir que se forma de una forma muy rápida, se profundiza rápidamente. Aquí lo hemos dibujado así a grosso modo, vemos cómo le van creciendo las isobaras a esta borrasca, se va profundizando, unas isobaras cada vez más unidas, y esa borrasca, para que sea explosiva, tiene que perder 24 hectopascales en 24 horas. ¿Qué sucede aquí? Pues que puede haber imágenes también como estas otras, con un importante temporal marítimo en Galicia, con importantes rachas de viento fortísimas de más de 100 kilómetros por hora y en ocasiones también, además, se suma la importante precipitación. Claro, es que con todos estos fenómenos extremos cada vez más frecuentes, ¿os estáis encontrando anomalías que os sorprenden a vosotros mismos? Por supuesto. En el caso de Filomena, nosotros mirando los modelos, veíamos lo que iba a pasar. Y tuvimos claro lo que iba a pasar desde casi el primer momento y lo estuvimos comunicando, además, a una semana vista. Y aún viéndolo, era tan increíble que tú decías, ostras, a mí me pasó, no tengo cadenas para el coche. Y digo, ¿pero qué más da? Si es que ni con cadenas, o sea, no voy a poder circular por Madrid, o sea, va a ser totalmente inviable. Pero los pronósticos lo clavaron. Claro. ¿Sabes? O sea, la previsión estaba ahí perfecta. ¿Y la gente os escribe? Hombre, que si nos escriben para todo. Sí. No ¿Que os preguntan o os comentan o que...? De todo, y también para saber el pronóstico personalizado, pero eso es imposible. Eso no podemos hacer, eso el pronóstico. Oye, que es la comunión de mi hija. Efectivamente. ¿Que me caso? No, lo siento. No podemos. Uno de los sectores que se ve más afectado por el cambio climático es la agricultura. Así como la mitigación es global, la adaptación tiene que ser muy local. Y cuando hablamos de cultivos de crecimiento lento, prever los cambios y pensar las estrategias a largo plazo es vital. Pero esto es el Palacio de la Moncloa. Ah, sí. Los campos experimentales de la Universidad Politécnica comparten terreno con el presidente de España. Variedades resistentes a condiciones muy adversas, como sequía y frío en el caso de los cultivos. Porque ¿cuáles son los cultivos que están sufriendo más ya ahora y por qué? Pues en general todos, pero por ejemplo los cereales está teniendo un gran impacto los años encadenados de sequía con las olas de calor. Sobre todo la sequía en el momento de la siembra, que no puede sembrar el agricultor y tiene que cambiar de ciclo, o por ejemplo en la parte de la floración, que afecta mucho a lo que va a ser la cosecha después, porque las flores van a volverse granos
y si fallan las flores, digamos, pues se pierde cosecha. Y luego, en el caso de los frutales, pese a que las temperaturas están subiendo, todavía hay heladas importantes y en función de la variedad y lo temprana que sea, como además las heladas cada vez son más impredecibles, pues también tenemos problemas de heladas y también de pedrisco. Un cultivo que es muy resistente, pero que empieza a verse afectado seriamente por las sequías, es el olivo. En abril de 2023 hubo una ola de calor brutal, con temperaturas típicas de junio, y esto hizo que los olivos florecieran antes de tiempo cuando el suelo estaba demasiado seco, y se redujo muchísimo la producción de aceitunas. Supuso pérdidas económicas enormes y aceite más caro. Es un ejemplo, pero una manera interesante de analizarlo es con los seguros agrícolas, que desde 2017 se han disparado. En 2019 y 2020 se calcularon pérdidas por valor de 600 millones de euros. En 2022 subieron a 769 millones de euros, un 6,5% más. Pero es que para 2023 se prevé que las indemnizaciones podrían ser de hasta 1.200 millones de euros, que es un récord absoluto. Resumiendo un poco, la agricultura ya se está adaptando a este clima cada vez más cambiante y le tocará adaptarse todavía más a este clima más extremo y más cálido en general que vendrá. Cambios importantes, cambios a variedades más resistentes que escapen a los peores momentos del año y que sean más resistentes cuando aparezcan los eventos extremos. Posturas del agricultor mucho más flexibles y tácticas, oportunistas, según venga el año. Agricultores con más conocimiento, informados y con capacidad financiera para gestionar y reaccionar. También algunos cultivos que ahora mismo se producen en verano van a pasar a producirse en la primavera. Por último, pues, aunque ya está ocurriendo, pues se va a ir desdibujando la frontera entre el secano y el regadío, ¿no? Ya no es secano absoluto, regadío absoluto, sino muchos cultivos con un riego, con 2 riegos, para ir utilizando el agua allí justo donde más provecho va a producir, ¿no? El cambio climático es una realidad muy palpable. Y si las tórridas noches de verano ya nos quitan el sueño, los pronósticos venideros no ayudan a que lo retomemos. Bueno, y si vamos al futuro, entonces, ¿qué nos depara? Ya no lejano, ya no 2100, 2050, o sea, en 15, 20 años, en la península ibérica, ¿qué podemos esperar? España será sin duda un país más cálido, de eso no tenemos ninguna duda razonable. La temperatura va a seguir aumentando en los próximos años, claramente, y probablemente con esos fenómenos tan intensos, tan llamativos de las olas de calor, tenemos que estar preparados ante ellas para disminuir el riesgo para la salud pública y, por otra parte, un país en conjunto más seco. Quizás pueda llover lo mismo en algunas regiones españolas, pero con mayor evaporación, porque la temperatura será más alta, tendremos menos recurso hídrico en el suelo. Casi todas las ciudades españolas van a tener que disponer de refugios climáticos, algo que hace 20, 25 años no pensábamos en ello. El capítulo de hoy lo estamos planteando a nivel de España, ¿vale? Y te dicen, no, es que Londres tendrá una temperatura, unas condiciones climáticas parecidas a Barcelona, y a Madrid como Marrakech, o sea, seremos España un poco como es el norte de África. Pero ¿cómo será el norte de África? ¿Cómo serán esos países mucho más vulnerables y con menos capacidad de adaptación, que no podrán poner tantos aires acondicionados como nosotros? Sí, pues el calentamiento es global, hablamos de calentamiento global, sí, tal claro. cual es expresión, pero es desigual. Desigual e injusto, añadiría, porque los países pobres son los que tienen menos capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y eso va a repercutir en todos los países del mundo al final. Vivimos en un hogar común, ¿no? Y si hemos de ser solidarios, que estamos obligados a serlo, habrá que colaborar activamente en todo lo que podamos para que esos países con menos recursos puedan afrontar este gran reto en las mejores condiciones posibles. Visto lo visto, si viajáramos al futuro, ¿cuál sería la predicción meteorológica del hombre del tiempo? Estamos en primavera de 2037, hay una ola de calor generalizada en toda la península que va a obligar a suspender la jornada de liga, cosa que preocupa muchísimo a los españoles. Además, se está formando un huracán en el Mediterráneo que va a dejar inundaciones por todo el litoral y debido a que nevó muy poco en invierno en los Pirineos, la sequía extrema está afectando a todos los cultivos. La inteligencia artificial nos está diciendo que somos un poco idiotas como tratamos el clima,
clima, pero acaba de salir un nuevo informe del IPCC, en concreto el 137, que dice lo mismo que los 136 anteriores, que es que si no hacemos algo para reducir las emisiones de CO2, el clima del futuro va a ser dramático y va a causar grandes estragos económicos y humanos, a pesar de lo que algunos negacionistas todavía están diciendo y algunos lobbies van argumentando que no hay para tanto. Hasta aquí el clima del futuro. Ojalá se equivocara el hombre del tiempo.